Delcy Rodríguez contrató un lobista en Washington registrado bajo la ley FARA, y el contrato dice explícitamente que incluye servicios para su futura campaña política y su participación en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela. Eso no es un rumor, es un documento legal. Buenas noches, mi querido espectador. El 14 de abril de 2026, un abogado llamado Jihad Smiley, con oficina en California, presentó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos un registro bajo la Ley de Agentes Extranjeros, conocida como FARA por sus siglas en inglés. Ese registro, que es público y verificable, dice que Smiley representará a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en litigios relacionados con PDVSA, con Citgo y con reclamaciones de acreedores internacionales. Y también dice algo más. Dice que el contrato contempla servicios relacionados con la futura campaña política de Rodríguez, incluyendo su participación en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Eso no es una filtración, no es un rumor de Caracas, es un documento legal depositado en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y eso dice que Delcy Rodríguez ya no solo gobierna Venezuela por encargo, está preparando el terreno para quedarse con el voto. Esta noche vamos a analizar qué significa exactamente ese registro FARA, qué revela sobre la estrategia real de Delcy, cómo cambia el mapa de la oposición venezolana y qué tiene que decir Washington sobre todo esto. Para entender el peso real de este documento hay que entender primero qué es la ley FARA y por qué un registro bajo esa ley es una de las señales más reveladoras que puede dar un actor político extranjero en Washington. La Foreign Agents Registration Act fue promulgada en 1938 para dar transparencia a las actividades de lobbying político y diplomático que agentes extranjeros realizan en suelo americano. Cualquier persona o entidad que trabaje para un gobierno, un partido político o un interés político extranjero en Estados Unidos tiene que registrarse bajo FARA y declarar exactamente para quién trabaja, qué hace y cuánto le pagan. El registro es público. El Departamento de Justicia lo publica en su base de datos online. Y eso significa que cualquier periodista, analista o ciudadano puede leer exactamente qué está pagando Delcy Rodríguez para que alguien la represente en Washington. Y lo que dice el registro es demoledor en su claridad. Jihad Smiley no fue contratado solo para litigar sobre PDVSA y Citgo. Fue contratado para asesorar a Delcy en contactos diarios con el Departamento de Estado, para gestionar el levantamiento de sanciones y para apoyar su futura campaña política. Esas tres áreas juntas cuentan una historia que no admite ambigüedad. Delcy Rodríguez está usando a un lobista americano registrado bajo la Ley de Agentes Extranjeros para construir su imagen ante la administración Trump, suavizar las sanciones que todavía pesan sobre ella y preparar el terreno para una candidatura presidencial. Y lo está haciendo con total transparencia legal en Washington, porque el sistema americano le exige esa transparencia. El documento FARA no es una indiscreción, es la estrategia de Delcy mostrada al mundo tal como es. El analista Tomás Socias, consultado por el diario ABC de Madrid, fue directo en su interpretación. La actual jefa del Ejecutivo interino buscaría formalizar su candidatura presidencial con el objetivo de legitimar su gestión. Y agregó algo sobre la mecánica electoral que tiene implicaciones concretas. De concretarse la candidatura, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, asumiría la jefatura encargada durante la campaña para evitar que la aspirante combine funciones de gobierno y proselitismo. Eso significa que si Delcy se lanza, su hermano Jorge toma el poder temporalmente mientras ella hace campaña. Esa es la arquitectura interna que el chavismo está construyendo para trasladarse de la presidencia encargada a la presidencia elegida sin perder el control en ningún momento del proceso. Y hay algo que el diario ABC de Madrid señaló en su análisis que esta noche merece ser citado porque dice en pocas palabras lo que muchos análisis tardan páginas en explicar. Mientras más tarde Delcy en convocar las elecciones, mejor para su propósito de postularse como candidata presidencial, pues gana tiempo y popularidad mientras reacomoda la destruida economía y la ruina de la infraestructura eléctrica y hospitalaria que ha heredado de Nicolás Maduro. Esa frase explica todo. Explica por qué Delcy lleva meses prometiendo elecciones con celeridad sin dar una fecha concreta. Explica por qué el 1 de mayo respondió que el proceso avanzará sin decir en qué año. Explica por qué cada vez que alguien le pregunta cuándo se vota, cambia el tema hacia la economía, hacia el petróleo, hacia los vuelos de Miami, hacia el FMI. Porque cada día que pasa sin fecha electoral es un día más que Delcy gobierna como presidenta encargada.
Es un día más de inauguraciones de obras, de acuerdos con empresas americanas, de visitas de presidentes latinoamericanos a Miraflores, de reconocimientos del Fondo Monetario Internacional. Es un día más de construir la imagen de presidenta funcional que ella necesita para competir en las urnas con alguna posibilidad real de ganar. Y ahí está la pregunta más incómoda de toda esta situación. ¿Tiene Delcy Rodríguez alguna posibilidad real de ganar unas elecciones libres y justas frente a María Corina Machado? La respuesta que dan las encuestas es inequívoca. Una encuesta citada por ABC indica que Machado ganaría de manera arrolladora las eventuales elecciones presidenciales venezolanas, y el 79% de los venezolanos considera negativa la situación actual del país, aunque cerca del 60% mantiene expectativas de mejora en los próximos meses. Esos dos números juntos dicen algo importante. Delcy gobierna en un país donde la mayoría de la gente cree que las cosas están mal, pero también en un país donde más de la mitad tiene esperanza de que mejoren. Y esa esperanza, alimentada por el FMI, por los vuelos de Miami, por el aumento a $240, por los acuerdos energéticos con empresas americanas, es exactamente la expectativa que Delcy está intentando convertir en respaldo electoral antes de que nadie le exija una fecha concreta. Hay algo sobre el registro FARA específico que esta noche merece atención porque dice qué tan coordinada está la estrategia de Delcy con Washington. El contrato de Smiley incluye explícitamente gestiones orientadas a la Casa Blanca y al Departamento de Estado. Eso significa que el lobista de Delcy no trabaja solo para suavizar su imagen ante el público americano en general. Trabaja para suavizarla ante la administración Trump específicamente, para presentarla como la figura de estabilidad y transición moderada capaz de garantizar los intereses energéticos de Estados Unidos en Venezuela. Esa presentación de Delcy como la candidata que Washington puede tolerar o incluso preferir sobre cualquier otra opción, incluyendo la oposición democrática, es la apuesta política más audaz que el chavismo ha hecho desde que Maduro fue capturado. Un experto en relaciones internacionales consultado por la publicación Curadas lo dijo con claridad brutal: el registro FARA no miente. Se están moviendo piezas para una elección donde el nombre de Delcy aparezca en la boleta con el visto bueno, o al menos la tolerancia, de la Casa Blanca. Esa frase encierra la pregunta más importante de toda la política venezolana en este momento. ¿Va a tolerar Washington que Delcy Rodríguez se presente a las elecciones venezolanas? ¿Va a permitir Trump que la presidenta encargada que él reconoció, con la que firmó una asociación estratégica, con la que levantó sanciones al Banco Central, compita en las urnas contra María Corina Machado, la líder opositora que ganó las elecciones del 28 de julio de 2024? ¿O va a presionar para que las condiciones electorales garanticen que el resultado sea la expresión real de la voluntad del pueblo venezolano? Marco Rubio le confirmó a Machado que habrá elecciones libres y justas. Barrett llegó a Caracas diciendo que el plan de 3 fases incluye la transición democrática. Trump elogia a Delcy, pero también dice que Venezuela necesita democracia. Todas esas señales apuntan en una dirección, pero el registro FARA de Jihad Smiley apunta en otra. Y entre esas dos direcciones está la Venezuela real de 2026, 121 días después de la captura de Maduro, con una presidenta encargada que ya tiene lobista en Washington para su campaña, con una oposición que ganó las elecciones de julio de 2024 y que sigue sin poder volver al país, y con millones de venezolanos dentro y fuera que todavía no saben cuándo van a votar ni bajo qué condiciones. Porque hay algo que el registro FARA no puede ocultar por mucho que intente hacer. Delcy Rodríguez lleva 27 años en el aparato del poder chavista. Fue ministra de Relaciones Exteriores de Maduro durante años en que Venezuela fue condenada por violaciones masivas de derechos humanos ante el Tribunal Penal Internacional. Fue vicepresidenta durante el período más oscuro de la represión política venezolana. Tiene sanciones personales activas de la Unión Europea y del Reino Unido que no han sido levantadas. Y tiene un expediente de complicidad en el sistema que encarceló a miles de venezolanos cuya única culpa fue pensar diferente al chavismo. Ese expediente no desaparece con un lobista californiano registrado bajo FARA, no desaparece con el reconocimiento de Trump, no desaparece con los vuelos de Miami o con los acuerdos con Eni o con los $240 de ingreso mínimo. Y en unas elecciones libres y justas, ese expediente es exactamente lo que el pueblo venezolano va a tener en mente cuando entre a la cabina de votación. La imagen que deja este análisis es esta.
Delcy Rodríguez contrató un lobista en Washington. El contrato dice que incluye su futura campaña política. La estrategia es retrasar las elecciones para llegar con más imagen de presidenta funcional. Y las encuestas dicen que Machado la ganaría de manera arrolladora. Todo eso es lo que el registro FARA del 14 de abril reveló al mundo. Y ahora el mundo lo sabe. Gracias por acompañarme esta noche. Soy Laura Salazar. Nos vemos en el próximo análisis.